En un circuito eléctrico, el conductor o los conductores deben ser totalmente neutros para la instalación. Como vimos cuando hablamos de la resistividad de los conductores, es Rho, que para el cobre es 0,0178 ohmios por milímetro cuadrado por metro. Este valor de resistividad es medido a 20 grados centígrados. Esto nos indica que el cobre tiene una resistencia y al circular una corriente por aquí, a través de esa resistencia que depende de la longitud, va a producir una caída de tensión, o sea, un voltaje. Cuando digo caída de tensión significa que parte del voltaje de la fuente se queda en el conductor. Esto no es deseable. Entonces hay unos límites permitidos para el diseño de instalaciones y calibre de conductores. Entonces en el RETIE, que es el reglamento electrotécnico de instalaciones de baja tensión, establece que para circuitos de fuerza, o sea, fuerza donde incluyan motores y máquinas, se admite hasta el 5% de caída en los conductores, hasta, o sea, el máximo. Y para circuitos de alumbrado, o sea, donde hay lámparas, se admite hasta el 1% de caída de tensión en los conductores. Esto porque el alumbrado pues se afecta mucho más que una máquina. Si se cae el voltaje más del 1%, la luz se atenúa. Entonces, cuando se elige un conductor, hay que tener en cuenta la longitud para determinar el calibre, para que no se produzca una caída de tensión mayor que la especificada por el reglamento. Una máquina está conectada a un tablero, este es el símbolo del tablero. Está cogido a un tablero de 480 volts, corriente alterna, a una distancia de 100 metros hay una máquina. Esta máquina es de 4000 vatios, 4000 watts, 4000, perdón, escribí mal. La temperatura del ambiente alcanza los 80 grados. Necesitamos diseñar una extensión con un toma y un toma industrial y un enchufe industrial para conectar esa máquina que está a 100 metros del tablero donde está la energía. Que vamos a hacer un trabajo en esa zona y necesitamos conectar esa máquina. ¿Cuál es el calibre del conductor que debemos utilizar aquí? Y eso es lo que nos pretendemos averiguar. En la tabla de calibre de conductores encontramos los diámetros en milímetros y la sección en milímetros. Esta tabla no tiene ampacidad. ¿Qué es la ampacidad? La ampacidad es la capacidad de corriente de los calibres de los conductores. En esta tabla encontramos el calibre AWG y la ampacidad de los conductores de cobre y aluminio. Por ejemplo, el calibre 12 conduce para instalaciones hasta 25 amperes en cobre. Entonces, si yo miro directamente en la tabla, miren lo que pasa. Voy a hacer un cálculo utilizando la ley de Ohm y la ley de Watt, que ya ustedes la vieron, para saber cuál es la corriente que podría circular por acá, sin tener en cuenta que esta máquina, no vamos a tener en cuenta si tiene motores, vamos a considerar que la potencia es simplemente resistiva. No tiene motores porque los motores las capacitancias producen otro tipo de resistencia que se llama reactancia y los cálculos son un poco diferentes. Vamos a considerar entonces que la corriente es igual a 4000 watts dividido entre
480 volts, que es el voltaje de la máquina. Es igual a 8,33 amperes. Esos 8,33 amperes van a pasar por este conductor. Y como él tiene una resistividad, va a producir una caída de tensión en todo el largo del conductor, por efecto de esa resistencia. Si yo me voy directamente a la tabla, veamos la tabla, un momentico. Me voy directamente a la tabla y busco un calibre que conduzca 8 amperes. Bueno, aquí el mínimo es el 14, pero hay otro, por ejemplo, el 16. Tiene una capacidad menor. Supongamos que elijamos el número 14. Bueno, entonces si observamos aquí un conductor en la tabla que tenga una capacidad de 8,33, tenemos el que más se aproxima del calibre 16. Vamos a evaluar para ver si eso es cierto, si esa tabla sí funciona. Esa tabla solamente funciona para 10 metros máximo. Aquí tenemos, ¿cuántos metros tenemos de alambre, de cable o alambre, de conductor? La distancia que hay del tablero a la máquina son 100, pero la corriente tiene que llegar a la máquina y regresar. Entonces serían 200 metros de alambre o de cable para hacer la extensión. Entonces vamos a hallar la resistencia del conductor aplicando la ecuación. Sería igual a 0,0178 ohmios por milímetro cuadrado por metro por L, que es 200 metros, dividido entre la sección, y la buscamos acá en la tabla, del calibre 16. La sección es 1,3 milímetros cuadrados. 1,3 milímetros cuadrados. Tenemos que hacer esta operación. Aquí se cancelan los milímetros y los metros y queda en ohmios la resistencia del conductor. Bien, entonces esta resistencia en los 200 metros me va a producir una caída de tensión. Entonces tendríamos que es igual a 8,33 amperes multiplicado por 2,738 ohmios. Eso nos da un valor de 22,81 volts. Hay que restárselos a los 480 que hay en el tablero para ver cuántos quedan aquí. Entonces hacemos la resta y nos quedan 457,18 acá en el tablero. Con el calibre AWG 16 tendríamos 457 volts en el tablero. Vamos a evaluar si esta caída de tensión es permisible de acuerdo a la norma. Entonces debemos investigar qué porcentaje es 457 contra 480. Vamos a hacer la multiplicación aquí. 457 multiplicado por 100 dividido entre 480. Eso nos da 95,2%. Este sería igual al 95,2%, lo que nos indica que sí nos sirve ese conductor. Hasta ahí nos sirve, pero hay un problema. En el ambiente hay 80 grados y este cálculo nos sirve para 20 grados. O sea, tenemos que aplicarle una corrección de temperatura. Porque cuando el conductor se calienta, produce mayor resistencia y hay mayor caída de tensión.
Entonces vamos a llamar la resistencia final. Es igual a RC más RC por alfa por el incremento de la temperatura. Tenemos que RC es 2,738 multiplicado por alfa, que es 0,004, por el incremento de 20 a 80 tenemos 60 grados. Vamos a hacer esta operación a ver cuánto nos da. Entonces tenemos 2,738 multiplicamos por alfa 0,004 y multiplicamos por 60 y luego sumamos. Nos da 3,395. 3,395 sería la resistencia ya con la corrección de temperatura. ¿Cuánta caída de tensión nos va a producir esa 3,395? Otra vez, el voltaje es igual a I por R, entonces sería 3,395 multiplicado por la corriente, que es 8,33. Entonces multiplicamos por 8,33 y nos da 28,28. 28,28 volts. Ahora vamos a evaluar este 28,28, qué porcentaje es con relación a 480. 480, el 10% es 48, por lo tanto el 5% serían 24. Aquí nos estamos sobrepasando. A 28 nos estamos volando el reglamento. Por lo tanto, ese calibre ya con la corrección de temperatura no nos sirve. Entonces debemos hallar el conductor apropiado para esa extensión. ¿Cómo lo hacemos? Enseguida vamos a hacerlo. Vamos a hallar el calibre apropiado para esta extensión. Para eso tenemos que tener en cuenta dos ecuaciones. RC igual a ρ por L sobre S. Y R final igual a RC más RC multiplicado por alfa por el incremento de T. Estas dos ecuaciones. Vamos a hallar primero el porcentaje de caída de tensión que es permitido para 480 voltios. El 5% permitido son 24 voltios. Yo puedo ponerle menos, puedo ponerle el 3%, si a mí se me antoja, de caída. Entonces el 3% es un valor diferente. O el 2,5%, que serían 12 voltios. Pero vamos a trabajar con el 5% para ver cuál es el calibre apropiado en este caso. Entonces el 5% son 24 voltios. Entonces la resistencia final es igual a tenemos que el voltaje es igual a I por R. R sería la resistencia final igual a V sobre I. Entonces tenemos que el voltaje son 24 volts y la corriente son 8,33 amperes. Esto nos da el valor de la resistencia final. Hacemos la operación aquí rápidamente. 24, 8,33 dividido. Nos da 2,88 ohmios. Para saber ahora la resistencia del conductor, porque ya tenemos la R final, debemos despejarla de la ecuación. Donde RC es igual a RF, sacando factor común 1 más alfa por el incremento de T. Ahí podemos aplicar entonces la ecuación. RC igual a 2,88
dividido entre 1 más 0,004 por 60. ¿Cuánto nos da eso? Haciendo la multiplicación nos daría 2,32. Cuando hagan, estos son 2,32 ohmios. Cuando averigüen la resistencia del conductor y la resistencia final, siempre la final es más alta que la resistencia del conductor. Fíjense que esta es de 2,32 y esta es de 2,88. La R final es más alta porque la temperatura aumenta la resistencia. Para que tengan en cuenta eso. Bien, ahora debemos trasladarnos hacia la primera ecuación y despejar la sección para poder mirar en la tabla, porque la sección es la que nos va a indicar el calibre. ¿Sí? Entonces podemos hacerlo de la siguiente manera. La sección es igual a ρ por L sobre RC. Reemplazamos 0,0178 ohmios por milímetro cuadrado por metro por 200 metros dividido entre 2,32. Vamos entonces a hacer la división, perdón. Sería 0,0178 por 200 metros dividido entre 2,32. Eso nos da 1,5344. 1,5344 milímetros cuadrados, dado que aquí los metros se cancelan y los ohmios y nos quedan milímetros cuadrados. Y ahora vamos a la tabla a buscar cuál es el calibre apropiado. Bueno, ahora lo que tenemos que es evaluar 1,5344 milímetros cuadrados en la tabla. En la tabla entonces encontramos que el calibre 16 tiene 1,3, el calibre 15 1,6, debemos aproximarlo por exceso. El 15 no lo van a encontrar porque el 15 son calibres impares para rebobinados. Entonces para instalaciones van a encontrar el 14 que es 2,08. Entonces el calibre apropiado sería el AWG 14. Entonces por la tabla nos había dado el AWG 16 y de acuerdo a los cálculos encontramos que el calibre correcto es AWG 14. 200 metros de cable para alimentar una máquina de 4000 watts. Así se hace entonces el cálculo para una instalación, para una extensión que nos permita instalar una máquina portátil.